Alfonso Reyes va a cumplir 125 años de haber nacido, o cumpliría 125. El día 17 de mayo conmemoraremos 125 años de su nacimiento. Alfonso Reyes, además de ser el presidente fundador del Colegio de México, fue, y esto es más importante, el más importante escritor, o uno de los dos más importantes escritores intelectuales, yo diría, de la primera mitad del siglo XX. El otro, sin lugar a dudas, José Vasconcelos. Ellos dos fueron los más importantes, repito, intelectuales públicos del país. Ambos con diferentes personalidades. Alfonso Reyes, un hombre apacible, un hombre concentrado en la vida intelectual, en la vida académica. Vasconcelos, un hombre público, un hombre interesado en la vida política, un hombre permanentemente crítico, contrapuesto al gobierno. En fin, dos personalidades absolutamente diferentes y contrapuestas, a pesar de haber sido amigos toda la vida, con una relación de amistad obviamente de claroscuros. Pero concentrémonos en Alfonso Reyes. Uno pudiera pensar que la vida de Alfonso Reyes fue la típica vida apacible, hijo de élite porfiriana, después se dedicó a la diplomacia y luego regresó a México para dirigir el Colegio de México, su obra literaria reconocida a partir de ciertos años, claro está, pudo ver su obra organizada en obras completas, publicadas de manera espléndida por el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, su vida también tuvo momentos dramáticos, tuvo periodos de enorme intensidad. Pero entonces, para entender a Alfonso Reyes, dividamos su vida en por lo menos 5 etapas, aunque dentro de estas podemos encontrar subdivisiones. La primera, Alfonso Reyes, repito, nace en el seno de una familia de la élite porfirista. Su padre, Bernardo Reyes, de Jalisco, se incorpora a las luchas liberales, se incorpora a la política porfirista, militar. Porfirio Díaz lo usa para dos cosas sobre todo. Uno, para pacificar el país después de la República restaurada y durante los inicios del porfiriato. Dos, para organizar el ejército, para que el ejército sea una institución porfirista, que ya no sea una institución con lealtades a los viejos militares contemporáneos de Porfirio Díaz, héroes también de la intervención francesa, de las guerras liberales. Esto es, quitarle, digamos, conducción, presencia, seguidores a militares como Sóstenes Rocha, Mariano Escobedo, Donato Guerra, Ramón Corona, Jerónimo Treviño, en fin, muchísimos grandes militares. Lo que quiere Porfirio Díaz es que el ejército tenga un nuevo liderazgo, un liderazgo que dependa de él, que le deba todos sus ascensos a él. Este es Bernardo Reyes. Tiene una segunda función, que es ir a porfirizar el noreste del país. Lo envía como gobernador a Nuevo León, pero también lo envía como jefe de la tercera zona militar. Tenía ambos puestos, quiere decir que tenía influencia sobre Coahuila y sobre Tamaulipas. La idea es poner orden en esa región del país, acabar con el contrabando, desarrollar económicamente la región, desarrollar la industria, sobre todo Monterrey, pero no exclusivamente Monterrey. En fin, esto es lo que hace Bernardo Reyes, y en esa familia, Bernardo Reyes llegó a ser uno de los más importantes políticos de México a finales del Porfiriato. Bueno, en esa familia nace Alfonso Reyes, pasa sus primeros años en Monterrey, algunos en Ciudad de México porque su padre fue invitado como secretario de guerra a principios del siglo XX, pero digamos que él, sus primeros estudios hasta lo que equivaldría al bachillerato, lo hace en Monterrey. Deja la familia y se traslada a Ciudad de México para concluir su bachillerato en la célebre Escuela Nacional Preparatoria y luego hace estudios de jurisprudencia. Aquí lo importante es no solo el haber obtenido el grado de abogado, no solo el haber entrado en contacto pues, con la educación positivista, una muy buena educación, sino la educación extramuros, la educación extraescolar. Él, además de ser
repito, estudiante de la preparatoria y de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, es miembro del Ateneo. Él es miembro fundador del Ateneo, finales de 1909, un grupo como de 100 muchachos, no se le puede llamar de otra manera, todos con extraordinaria educación, con gran vocación artística, sobre todo escritores, pero había también pintores, Diego Rivera, había músicos, Manuel M. Ponce, en fin. Un grupo mucho más amplio de lo que se supone, porque realmente el protagonismo del Ateneo lo concentraron 4 o 5. Doy sus nombres: Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes y tal vez Julio Torres. Estos serían los más conocidos. Bueno, estos son los grandes amigos de la juventud de Alfonso Reyes. Sin embargo, esta vida le ofrecía pues una garantía económica, era hijo de uno de los más importantes políticos. Él le aseguraba también pues desarrollo profesional. Alfonso Reyes se imaginaba como un diplomático, dedicado a la literatura, vinculado a alguna institución educativa. Bueno, esta vida fue cortada de tajo por la Revolución Mexicana y sobre todo por la participación de su padre en el cuartelazo de febrero de 1913 en contra de Madero. Son los días aciagos que le llama Alfonso Reyes. Su padre muere en el asalto a Palacio, 9 de febrero de 1913. Alfonso Reyes va a dividir su vida en antes y después de aquel día. Lo poetizó, escribió sobre él poesía, reconstrucción histórica, prosa, en fin, es un momento culminante, y por eso decía yo que la vida de Alfonso Reyes no es una vida plácida, también tiene momentos de dramatismo e intensidad. Para colmo, la muerte de su padre es Alfonso Reyes reconocía que era una tragedia griega, una tragedia familiar. El hermano mayor, Rodolfo, está muy involucrado, es muy culpable de haber promovido, de haber auspiciado, de haber convencido al padre de que se lanzara en contra de Madero. Y más aún, Alfonso Reyes tuvo oportunidad de hablar con su padre para que abandonara las aspiraciones políticas. No lo hizo, siempre se arrepintió de ello. Y bueno, lo cierto es que primero Bernardo Reyes se rebeló contra Madero, cae, está en prisión prácticamente todo 1912. Ahí es cuando se le acerca gente enviada por Madero para ofrecerle que si él convencía a su padre de que abandonara la política, inmediatamente saldría de la cárcel. Alfonso Reyes se negó, dijo que no tenía influencia alguna sobre su padre. Entonces lo que sucedió es de todos conocidos. Hubo un cuartelazo, el padre de Reyes es liberado de la prisión por sus seguidores, por sus fieles. Inmediatamente después, o sea, una vez que fue liberado, procedió contra Palacio y cayó muerto a las puertas de Palacio Nacional, Puerta Mariana para ser más preciso. Alfonso Reyes nunca se perdonó no haber siquiera intentado hablar con su padre para que abandonara la política. Totalmente destrozado espiritualmente, Alfonso Reyes quiere dejar México, quiere dejar la revolución. Huerta ha asumido el poder, su hermano está involucrado en el gabinete de Huerta. Huerta mismo le ofrece a Alfonso Reyes la secretaría particular. Alfonso Reyes lo que quiere es irse de este escenario tan complicado, de este dolor familiar, y entonces acepta un puesto en París como segundo secretario de la legación. Llega a París a mediados de 1913, dolido todavía por la reciente muerte de su padre, enojado consigo mismo, enojado con el hermano por haber, repito, calentado al padre en lugar de haberlo enfriado, tranquilizado. El problema fue que al año siguiente estalla la Primera Guerra Mundial y París se vuelve un lugar inhabitable. No solamente eso, el mismo mes que estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, agosto de 14, entran los
revolucionarios constitucionalistas a Ciudad de México y desconocen, dan de baja a todo el personal huertista, obviamente incluye al personal diplomático. Entonces Alfonso Reyes queda en París, desempleado, y en un París muy inhóspito, un París en donde pues incluso se había perdido la seguridad. Alfonso Reyes nos cuenta de bombardeos y demás. Se traslada entonces a España. Él no quería en principio ir a España, su objetivo era quedarse en París. Su cultura era una cultura afrancesada, sus aficiones literarias eran básicamente francesas, Mallarmé en particular, pero tiene que irse a España, se ve obligado a irse a España por estas condiciones. Repito, París en guerra, el desempleado piensa que en España puede tener mejores condiciones de seguridad e incluso mejores posibilidades laborales. Entonces se va a España. Los primeros años en España, digamos de 14 a 1920, la estancia en España se debe dividir en dos. Se prolonga por 10 años de 14 a 24, pero los primeros 6, Alfonso Reyes es un típico exiliado. De 20 a 24 es un representante diplomático del gobierno mexicano. ¿Cómo sobrevivió de 14 a 20? Como él dice, se convirtió en un galeote literario. Traducía, hacía artículos de periodismo cultural, escribía lo que podía para periódicos y revistas, no solamente españolas, sino también hispanoamericanos. En fin, fueron años muy difíciles. Uno lo puede saber por la cantidad de domicilios que tuvo Alfonso Reyes durante esos primeros años y sobre todo por la geografía urbana de esos domicilios. Tenía muy pocos ingresos, muchas dificultades. Se acercó a los intelectuales españoles y empezó a ser muy bien recibido por ellos. Tan pronto llega a Madrid, empieza a visitar el Ateneo, ahí conoce al dueño de la editorial Calleja, al dueño de la editorial de la Lectura, le encargan cosas, conoce también a Díez Canedo, conoce a Ortega y Gasset le da empleo en sus periódicos. En fin, esto es como Alfonso Reyes sobrevive. Poco después va a entrar a trabajar, esto es muy importante, con Ramón Menéndez Pidal, que trabajaba en el Centro de Estudios Históricos en la Biblioteca Nacional, haciendo investigación, yo diría que investigación filológica, investigación lingüística, y Alfonso Reyes es incorporado a ese equipo de trabajo. Ahí va a estar hasta 1919, cuando acepta participar en la Comisión del Paso y Troncoso. Era una comisión pagada por el gobierno de México para hacer investigación en archivos españoles, básicamente Sevilla y Madrid, sobre historia de México. ¿Qué más podemos decir de esta etapa? Uno, trabajar en el equipo de Menéndez Pidal fue una escuela extraordinaria para él. Aprendió filología, aprendió historia literaria, aprendió trabajo académico. Segundo, también podemos decir que haber trabajado para Calleja, para La Lectura, para Ortega y Gasset, lo convirtió en un escritor del día a día. O sea, tenía que escribir a diario su columna, su comentario, lo que fuera. Tercero y último, cuando entra a trabajar a la Comisión del Paso y Troncoso, se convierte en un empleado del gobierno mexicano, del gobierno revolucionario, del gobierno de Carranza. Y esto genera un cisma familiar. Su hermano Rodolfo le dice que cómo puede trabajar para un gobierno que tiene en el exilio a buena parte de la familia y que además es responsable de la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes. Cambia la situación en 1920. En 1920 hay un cambio de gobierno muy importante en México, lo que se llama la revuelta de Agua Prieta. Llegan los sonorenses al poder, desplazan a Carranza, llega Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, pero sobre todo Álvaro Obregón, que se va a convertir en presidente de 1920 a 24. Vasconcelos es incorporado al aparato de gobierno, primero como rector de la Universidad Nacional y luego como secretario de Educación Pública. De hecho, le toca refundar la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que hace Vasconcelos con su viejo compañero, con su viejo amigo del Ateneo? Lo primero, lograr
que sea restituido en su puesto diplomático. El puesto diplomático que tenía en París ahora lo va a tener en España. Por eso decía yo que la estancia en Madrid debe dividirse en dos, el periodo diplomático y antes el periodo del exilio. Gracias a Vasconcelos, entonces puede tener un ingreso fijo, un ingreso suficiente, un ingreso ordenado, pero como representante diplomático del gobierno revolucionario, lo cual, repito, agudiza, recrudece el cisma familiar, sobre todo con su hermano Rodolfo, quien era un contrarrevolucionario de manera muy ostensible, de manera muy abierta. Él permanecía también exiliado en España, aunque, repito, la relación con su hermano Alfonso se prácticamente nulificó a partir de 1920. Alfonso Reyes, como diplomático entre 20 y 24, ¿sí?, va a tener una vida distinta en España. Ya no va a tener que escribir para periódicos día a día, ya no va a tener que hacer traducciones, lo que hará lo hará por gusto. En un primer momento, durante los años de Galeote literario, Alfonso Reyes se quejó de que no podía hacer obra suya. Decía, tengo que estar traduciendo, tengo que estar haciendo periodismo cultural, no hago lo que quiero realmente en términos literarios, no hago la obra que tengo en la cabeza. Es un poco injusto, por lo menos en 1917 publicó Visión de Anáhuac. Así que Alfonso Reyes, entre 1920 y 24, tampoco va a poder dedicarse a hacer la gran obra en que él estaba pensando, porque tiene responsabilidades diplomáticas. Aún así, constantemente le reclaman desde el gobierno de México, desde el México Distrito Federal, que está descuidando sus labores diplomáticas, que le da mucha atención a su obra literaria. En fin, hay también algunos que critican que es un diplomático que no está identificado con la Revolución Mexicana, que es un miembro de la familia Reyes, y eso pues significaba haber estado inmiscuido en el asesinato de Madero y Pino Suárez. Se quedó en Madrid como diplomático entre 20 y 24. Como diplomático participa en muchos círculos literarios, de hecho ahora ya tiene recursos suficientes para promover revistas, editoriales, en fin. Es un hombre que ha cambiado su tipo de vida de manera radical. Sin embargo, en 1927 es trasladado a París, también como diplomático mexicano. En París va a estar de 1924 a 1927. Los problemas diplomáticos que tuvo en ambos países son diferentes. Cuando fue diplomático en España, su principal preocupación como diplomático era resolver, enfrentar los reclamos de muchísimos españoles en contra de la reforma agraria mexicana. Hay que recordar que muchos de los hacendados mexicanos eran de origen español, entonces la reforma agraria que impulsaba el gobierno mexicano, el gobierno de Obregón, pues generó muchos problemas diplomáticos que fueron de una u otra manera el trabajo de Alfonso Reyes. En París, 1924-1927, tuvo otra problemática, el estallido de la Guerra Cristera, y él se tuvo que dedicar permanentemente pues a desmentir noticias de los periódicos franceses, a precisar la intensidad y la regionalidad de la Guerra Cristera, en fin. Entre 1924 y 1927 también hay que destacar que Alfonso Reyes, él siempre cumplió una doble función diplomática. Por un lado era el diplomático oficial, el representante del gobierno de México, pero también era el representante, digamos, de la literatura mexicana, y era también el embajador de la literatura del país de su destino diplomático. Lo que quiero decir, en pocas palabras, es que Alfonso Reyes fue un doble diplomático, diplomático gubernamental y diplomático literario, siempre mostrando la literatura mexicana en el país de su destino diplomático, pero también llevando a México la obra de esos escritores. En otras palabras,
Gracias a Reyes conocimos a los escritores españoles de su época, a los de la generación del 14, Ortega y Gasset, a los de la generación del 27. Ellos fueron conocidos en México por los auspicios de Alfonso Reyes. Lo mismo hace en París, entra en contacto con los escritores franceses de la época. En Francia él hace labor de introducción de literatura mexicana y también lo hace en México llevándonos literatura francesa. Alfonso Reyes entonces fue una ventana abierta en términos de modernidad literaria. Llevó, digamos, a la literatura mexicana a un cosmopolitismo que nunca había tenido. ¿Sí? Había sido una literatura muy encerrada, sobre todo explicable esto a lo largo del siglo XIX y luego con la Revolución Mexicana. Alfonso Reyes siempre fue contrario a que la literatura mexicana fuera únicamente la literatura de la Revolución Mexicana. Él insistía en que no teníamos que tener límites nacionalistas, límites ideológicos, que nuestra literatura tenía que ser literatura secas. En Francia también pudo, bueno, este es un libro de sus obras importantes que se escribe en los últimos meses de su estancia en España y en sus primeros meses de estancia en Francia, que es Ifigenia Cruel, una obra importantísima para su literatura y además es una explicación autobiográfica de su rompimiento con la familia y de su papel en el exilio, como lo fue Ifigenia en la literatura griega. Después hay un cambio que casi puede decirse es una nueva etapa biográfica de su vida. Abandona Europa, es enviado a Sudamérica, está de representante, ahora sí ya con el nivel de embajador, antes simplemente había sido ministro, en Buenos Aires primero, en Río después, la capital de Brasil estaba en Río, y luego volvió otra vez como embajador a Buenos Aires. Las dos etapas argentinas van a ser especialmente difíciles. La primera va de 1927 a 1930 y le tocó enfrentar la Guerra Cristera, sobre todo la Guerra Cristera, aunque le había eso ya estallado en los últimos meses de su etapa francesa. Le tocaron las elecciones de 1928 en México. ¿Cómo explicarle a la prensa argentina que hubieran muerto por bala los tres aspirantes a la presidencia mexicana en 1928? En orden, Serrano, Gómez y el propio Obregón. O sea, la crisis, la imagen de crisis política que había en el mundo entero sobre México, pues era una de los trabajos que tenía que hacer todo diplomático, ¿sí? Enmendar, corregir, combatir esa imagen, y Alfonso Reyes lo tuvo que hacer en Argentina. Y concluyó su primera etapa en Argentina con otro conflicto que fue un conflicto personal, la campaña electoral de Vasconcelos. Él como representante diplomático, él como analista de la política mexicana, piensa que el candidato debe ser, el presidente debe ser Ortiz Rubio. Tiene un enorme cariño por Vasconcelos, lo conoce muy bien y lo dice en una carta. Dice, si ganara Vasconcelos, el primer lastimado sería Vasconcelos y el segundo sería México. Él sabía que Vasconcelos no tenía la personalidad como para dirigir el país. Aún así, esto le costó enormes dolores, la separación definitiva de su amigo Vasconcelos, en fin. En 1930 fue enviado a Brasil. Alfonso Reyes se molesta, piensa que Brasil es un lugar totalmente alejado de todo tipo de civilización. Tan es así que Alfonso Reyes impulsa un periódico personal, escrito por él, para informar sobre lo que hace, cómo avanza su obra literaria, pero también para recibir noticias y respuestas al respecto de cómo avanza la literatura mexicana y demás. Emblemáticamente, el periódico se va a llamar Monterrey. Sin embargo, en Brasil, Alfonso Reyes rápidamente se adecuó contra lo que él había dicho al principio. Alfonso Reyes se enamora de la naturaleza brasileña y de una brasileña.
es un amor no consumado, es un amor que lo va a desgarrar por el resto de su vida o por lo menos por buenos años después de haber regresado a México. Desconocemos el nombre de la mujer, simplemente él le llama Luzbela, pero sin lugar a dudas fue un amor intensísimo. En 1935, finales de 35, es otra vez enviado a Argentina como embajador. Y bueno, ¿cuál va a ser la problemática que enfrenta en Argentina como embajador mexicano? La Guerra Civil Española. Entonces él defiende por un lado la política exterior de Lázaro Cárdenas, es al gobierno que está representando, y lo hace con absoluta disciplina, lealtad y convicción. Segundo, él simpatiza con los republicanos en tanto que los conocía de sus 10 años madrileños, eran sus amigos. Y tercero, pues entran rápidamente en conflicto con los sectores diplomáticos y gubernamentales argentinos, abiertamente partidarios del bando nacionalista, del bando franquista. Es de tal magnitud la participación de Reyes en favor de la República que las relaciones diplomáticas entre ambos países se deterioran rápidamente. Alfonso Reyes tiene que dejar Buenos Aires y en principio debía regresar a México hacia 1938. Repito, dada ya la tirantez que tenía él con el canciller, con la Cancillería argentina en general, con las diferentes embajadas latinoamericanas. No les gusta la postura cardenista, que Alfonso Reyes, repito, es más que un cardenista, él por motivos personales es un abierto defensor del gobierno y del ejército republicanos en España. Repito, debía regresar a México, pero tiene una última encomienda diplomática. 38 se da la expropiación petrolera, con México hay inmediatamente represalias, embargos, se le cierra el mercado internacional al petróleo mexicano y entonces se le da a Alfonso Reyes la instrucción de que venda petróleo en Brasil. Es enviado a Brasil a vender petróleo y a los pocos meses, cosa de 6 meses, en una carta muy significativa dice: ya las manos me huelen a querosén y no he vendido un solo barril. No era lo suyo, y entonces regresa a México a principios de 1939 y aquí se inicia una nueva etapa de su vida. Va a quedarse en México por el resto de su existencia, de 39 a 59, y le toca fundar la Casa de España y el Colegio de México. Esta es la segunda etapa, una etapa muy prolongada de 20 años en la vida de Alfonso Reyes, que es una etapa además importantísima, no solamente para nuestra institución, sino para toda la literatura y la educación superior mexicanas.